Capítulo 4. La elección final. El tren estaba a punto de llegar a su destino final. Elisa lo sabía, aunque no había mencionado nada. A lo largo del viaje había estado evitando la pregunta: ¿qué iba a hacer cuando llegara al final? ¿Seguiría adelante con su vida de antes o decidiría cambiar algo? Raúl también parecía estar reflexionando sobre lo mismo. Durante los últimos kilómetros, sus conversaciones se habían vuelto más intensas, como si estuvieran siendo arrastrados por algo más grande que ellos. Sabían que el viaje pronto llegaría a su fin, y ambos estaban frente a una decisión importante. ¿Dejarían de esta conexión quedar en el olvido o se arriesgarían a explorar lo que podría haber entre ellos? Cuando el tren comenzó a frenar suavemente, Elisa miró a Raúl. Este es el final, ¿verdad? Raúl asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con algo que ella no entendía del todo. No necesariamente. Tal vez este solo sea el principio. El tren avanzaba lentamente hacia el horizonte. Elisa había notado que el paisaje había comenzado a cambiar. Las montañas a lo lejos daban paso a amplias llanuras y el cielo, al principio claro, ahora mostraba las primeras señales de la llegada de la noche. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo todo de un naranja cálido que de alguna manera parecía subrayar la tensión palpable entre ellos. Raúl estaba sentado frente a ella, mirando fijamente por la ventana, con sus ojos que parecían no ver nada en particular. Elisa lo observaba en silencio, preguntándose por qué el hombre que hasta ahora hacía poco le había parecido un extraño, comenzaba a formar parte de su pensamiento diario. Cada conversación, cada silencio compartido, había dejado una huella que no podía ignorar. La conexión entre ambos era tan fuerte que, a pesar de la distancia emocional que mantenían, parecía como si sus almas hubieran comenzado a entrelazarse de una manera misteriosa. Elisa no podía dejar de preguntarse por qué Raúl viajaba solo. De alguna manera, él había dejado abierta una parte de su vida, pero siempre se guardaba algo. Y ella sentía que, para poder entender lo que estaba sucediendo entre ellos, debía entender primero su propia verdad. No podía seguir huyendo de su pasado, porque el tren y Raúl le hacían sentir que había algo más allá de las estaciones y los kilómetros. Raúl dijo finalmente: ¿por qué viajas solo? Su voz rompió el silencio suave pero firme. Raúl la miró por un instante, sin responder. Elisa sabía que había algo más en su vida, algo que lo había llevado hasta aquí. Raúl suspiró y se reclinó hacia atrás en su asiento, mirando hacia el techo del vagón con una expresión que parecía perdida, pero también decidida. Por un momento, Elisa pensó que no iba a contestar, pero luego su voz, profunda y algo quebrada, comenzó a llenar el espacio entre ellos. Es una larga historia, Elisa. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos, y luego continuó. Hace algunos años mi vida era diferente. Tenía un trabajo que amaba, una familia con la que hablaba todos los días, una rutina que pensaba que nunca cambiaría. Pero luego todo comenzó a desmoronarse. Mi trabajo dejó de ser lo que amaba y mi familia, bueno, mi familia dejó de ser la misma. Hizo una pausa, como si esas palabras le causaran un dolor que intentaba suprimir. Creo que al final comencé a perderme. Perdí el sentido de todo, como si la vida me estuviera llevando en una dirección que no quería, y entonces tomé la decisión de alejarme de todo eso. Vine aquí para encontrar algo, que ya no sé qué es. Elisa lo miró en silencio, comprendiendo que, de alguna manera, ambos habían huido de algo. Ella había huido de su vida rutinaria, de las decisiones que ya no la representan, y Raúl, por su parte, parecía haber huido de su propio dolor, de una vida que ya no tenía sentido para él. Se dieron cuenta de que sus historias, aunque diferentes, compartían una misma raíz: el deseo de encontrar algo genuino, algo real, o que les devolviera la esperanza. El tren comenzó a reducir su velocidad, anunciando que estaban llegando a una nueva estación. Elisa miró por la ventana y vio las luces titilando en la distancia, una luz cálida que, aunque distante, parecía invitarlos a explorar.
¿Y qué haces aquí ahora en este tren?, preguntó Elisa con una curiosidad renovada. Raúl sonrió suavemente, una sonrisa que no llegó a ser alegre, pero sí sincera. En este tren no tengo que ser nadie, no tengo que dar explicaciones a nadie, puedo ser solo yo, sin las expectativas de la vida que dejé atrás. Sus ojos se encontraron con los de Lisa. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste dejarlo todo?, le pregunta a ella. Elisa se quedó en silencio, el peso de la pregunta apretando en su pecho. A lo largo del viaje se había dado cuenta de que aunque su vida en la ciudad la había dejado vacía, también había algo que la ataba a ella, algo que no podía simplemente dejar atrás sin más. La huida no la había rescatado, solo la había alejado más de su verdadera esencia. Finalmente sus palabras salieron con dificultad, pero con una sinceridad que nunca había compartido antes. Creo que estoy buscando algo que nunca supe que necesitaba. Se miró las manos como si esperara encontrar la respuesta. Viví tanto tiempo entre las expectativas de los demás que olvidé lo que realmente quería, y ahora estoy tratando de recordarlo. Tal vez este viaje sea el momento en que finalmente lo encuentre, o tal vez solo necesito dejar de ir todo lo que me había detenido hasta ahora. Tal vez estoy aquí para aprender a dejar ir.